Muy buenas tardes, en función del uso horario en el que estemos. Mi nombre es Miguel Ángel Martínez Meucci, soy el coordinador del campus de autoritarismos que en esta edición 2025 arriba a su tercera edición. Es para nosotros un enorme gusto contar con todos ustedes en esta nueva convocatoria. Tenemos 341 personas que han sido seleccionadas y que han obtenido la beca completa para participar de este campus cuya composición y cuya mecánica vamos a explicar en los siguientes 20-30 minutos. ¿De acuerdo? Quiero, ante todo, darle la entrada a Ángel Arellano. Ángel Arellano es desde hace ya bastante tiempo el coordinador de la plataforma Diálogo Político, que es la plataforma para América Latina de la Fundación Konrad Adenauer. Ángel, para nosotros es un gusto tenerte aquí en esta nueva oportunidad y contar con algunas de tus palabras en esta apertura de la tercera edición del campus en autoritarismos. Bueno, muy buenas tardes. Espero me escuchen bien por ahí. Quería saludar a todas las personas que se han ido conectando. Veo que ya hay ciento y algo largo y se sigue sumando las personas. Seguramente en los próximos minutos se van a conectar más estudiantes. Eh, Muchas gracias a todas las personas que postularon a la tercera edición de este campus. Voy a mencionar brevemente algunos detalles sobre diálogo político. Hemos podido verificar a través de de la base de datos de registro, que como ustedes saben, uno de alguna forma tiene la posibilidad de conocer el perfil del lector, el perfil del usuario constante de la plataforma, y nos consta que muchos de los postulantes o son lectores o consumen regular o irregularmente los contenidos que intentamos hacer en diálogo político. Quiero mencionar algo. Recientemente en América Latina ha estallado toda una ola digamos, de vinculación escandalosa del crimen organizado con la política, y esto es uno de los temas que hemos intentado explorar a fondo en diálogo político. De tal manera que hay una probabilidad de alta a muy alta de que el año que viene hagamos un campus específicamente sobre crimen organizado y política. Con esto quiero aprovechar para hacer un poco de publicidad a la más reciente investigación que publicamos en Diálogo Político, el DP Enfoque número 18, que versa sobre ese tema, cómo el crimen organizado está influyendo en la dirigencia política latinoamericana. Es una de las pocas investigaciones que se han hecho sobre el tema, un tema delicado, pero que no deja de ser uno de los flagelos más importantes que tiene el sistema político latinoamericano. Diálogo Político tiene su redacción basada en Montevideo, acá en Uruguay. Sin embargo, tenemos un equipo de redactores, de analistas e investigadores y bueno, después todo el staff, si se quiere, más orgánico del proyecto, que está presente en toda la región con nuestro consejo de redacción y asesores periodísticos que también están bastante distribuidos por América Latina. Y lo que hemos notado es ese ascenso de ese flagelo de la democracia, ¿no? Ese problema para el sistema político actual. Si bien este campus les va a dar las herramientas específicas sobre los autoritarismos, que es un fenómeno no nuevo, no de nueva data, pero que sí ha mutado y creo que en las próximas sesiones lo van a ver en profundidad. Estamos notando de forma cada vez más alarmante cómo el crimen y algunas actividades ilícitas han venido tomando a la dirigencia y cómo han venido cooptando a la élite política de nuestra región. Al margen de eso, contarles que, bueno, estamos muy felices de que la plataforma de DP Campus siga teniendo tanta aceptación. Varios de los que están acá postulantes en este DP Campus han sido alumnos en algún momento desde que comenzamos a trabajar con los campus en el año 2020. Ya en el caso de autoritarismo es la tercera edición, sin embargo tenemos otros de más, con un par de años más viejitos, si se quiere, como el taller de periodismo político. Después vino el taller de producción de podcast políticos y demás. Mencionarles ya para ir cerrando que en breve vamos a estar publicando algunos análisis bastante interesantes sobre los principales conflictos geopolíticos en los que está América Latina en el medio. Lamentablemente nuestra región
si bien ha perdido relevancia en términos comparados con otras regiones del mundo, sigue siendo una región, digamos, que está en el radar de algunos conflictos, ¿no? No estamos ajenos a la situación geopolítica y creemos que el despliegue digamos, de las redes de defensa rusa en la región, de las dinámicas comerciales chinas en la región, de algunas potencias globales autoritarias que han desembarcado con mucha contundencia en nuestros países, es un asunto que requiere mucho análisis, mucha investigación y mucha atención. Por lo demás, en breve vamos a estar realizando un par de eventos vinculados con el índice de la democracia, vinculados con algunos temas laterales, con lo que hablé unos minutos atrás sobre el crimen organizado y los principales flagelos de nuestro sistema político, así que los invitamos a seguir presentes a través de las redes sociales, @DP Latinoamérica, para quienes tengan interés en hacer algún posteo, alguna divulgación sobre esta primera sesión introductoria del campus. Muchos le agradecemos que puedan etiquetar el hashtag DP Campus, porque es la forma en la que nosotros podemos también hacerle seguimiento a los comentarios, y los demás aportes que vayan haciendo. Y finalmente, un pequeño espacio, una idea que ahora justamente un estudiante de acá me escribió un correo con esta idea que me pareció interesante, lo hemos hecho en otros campus, es la posibilidad de que haya un foro en cada módulo para que ustedes puedan compartir materiales que consideren interesantes dentro de la plataforma virtual. Como ustedes saben, quien no ha ingresado todavía a la plataforma virtual, les pedimos que lo haga ya mismo para que esté en sintonía con lo que se va a comenzar a hablar ahora aquí en el campus. La plataforma virtual está dividida por cada uno de los módulos, cada uno de los 4 módulos en los que van a tener clases, y cada módulo, por supuesto, va a tener una cantidad de materiales y recursos que son complementarios a la clase del profesor, además de las presentaciones y demás. El punto es que ahora vamos a dejar, ahí le pido a María Laura que nos dé una mano, vamos a generar en cada módulo un pequeño foro para que ustedes puedan compartir otros materiales que consideren relevantes y que otros compañeros lo puedan tomar y demás. Bueno, finalmente desearles lo mejor en este camino de preparación, de formación. Tenemos el chat para seguir compartiendo información, lo que consideren así necesario. También nos pueden hacer llegar propuestas de temas, de investigaciones, de asuntos que les parecen interesantes a través del correo redacción@dialogopolitico.org. Ahora se los comparto al chat. Y bueno, sin más preámbulo, dejamos al profesor Miguel Ángel Martínez para que continúe presentando lo que es este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ángel, por esta presentación. Como bien has señalado, la plataforma Diálogo Político tiene un sinfín de actividades orientadas a la divulgación, a la discusión, al análisis político de la realidad que nos aqueja a todos los latinoamericanos y la realidad mundial, cómo afecta a América Latina. Ustedes podrán encontrar en la plataforma podcast, artículos, informes especiales, los 6 campus que están ya abiertos con talleres específicos para desarrollar destrezas concretas en determinadas áreas que son muy importantes, muy útiles para personas que están interesadas en los temas de, digamos, del análisis y del seguimiento político. Así que los invito a consultar con frecuencia los espacios de la plataforma Diálogo Político y, y bueno, no perderse ninguna de las potencialidades que ofrece en este sentido. Ángel, muchas gracias por tus palabras, por la presentación de esta nueva edición del campus. Y, y bueno, quiero presentarles también a María Laura Márquez, que nos va a estar acompañando aquí en los controles durante todas las sesiones de este campus. María Laura es una persona, digamos, que conoce de primera mano lo que es eh, la represión de los sistemas autoritarios en nuestra región. Lo ha vivido, lo ha estudiado y está desarrollando actualmente una maestría en derechos humanos y haciendo investigación al respecto. Es una gran colaboradora aquí en este espacio y bueno, ella, ustedes saben, nos va a estar apoyando a lo largo de toda esta sesión, de las 5 sesiones que conforman esta edición del campus. Vamos en los siguientes minutos a hablar un poquito de la estructura del campus, para que podamos tener un poquito la idea de cómo va a desarrollarse la mecánica y para que podamos en el chat de preguntas y respuestas que tienen a su disposición, podamos ir quizás atendiendo algunas de las preguntas que puedan surgir al respecto.
Quisiera comenzar en este sentido señalando que en el correo en el que se les notificó su admisión y la obtención de la beca está toda la información que requieren para poder sacar el máximo provecho de esta actividad, de este campus, ¿no? Ahí lo primero es señalar que hoy tenemos la primera actividad miércoles, pero las siguientes 4 sesiones van a ser siempre los días jueves del mes de octubre. Para cada una de esas sesiones vamos a contar con un experto en áreas específicas que nos van a ayudar a entender no solo la dinámica general de los autoritarismos, sino sobre todo de los autoritarismos de nuestro tiempo. Y esto, quiero hacer énfasis en esto porque las dinámicas autoritarias, si bien tienen elementos comunes a lo largo de la historia, estamos viviendo una época de grandes revoluciones tecnológicas, de muchísima actividad de redes sociales, y esto cambia la sociabilidad, las interacciones, y por lo tanto la manera en la que un régimen autoritario ejerce su control también tiende a modificarse. Entonces, vamos a estudiar varios aspectos en este sentido. Concretamente, vamos a tener para la primera sesión al profesor Armando Chaguaceda, de Cuba. Para la segunda sesión vamos a tener a Maribí Marín, especialista venezolana en temas de redes y de cómo los autoritarismos se comportan en redes sociales. Eh, para la tercera sesión vamos a contar con la profesora mexicana Azul Aguiar, que es la invitada especial en esta oportunidad para indicarnos una de las dinámicas específicas de los autoritarismos. En cada edición nos gusta poner la lupa en un área específica del control autoritario de nuestro tiempo, y en esta oportunidad queremos hacer énfasis en cómo los autoritarismos intentan lidiar con el poder judicial, cómo tratan de menoscabarlo, de controlarlo, etc. Y finalmente la última sesión estará a cargo del profesor argentino Fernando Pedrosa, que nos va a hablar también de un poco la dinámica internacional de los autoritarismos de nuestro tiempo. Toda esta información, el cronograma, lo tienen a su disposición en el brochure o folleto que que pueden descargar de la página de Diálogo Político, y para lo cual en el correo de admisión tienen el enlace respectivo. En ese brochure está, digamos, todo el cronograma, el perfil de los profesores, sus pequeñas biografías profesionales. Tiene un poco también la connotación, el propósito específico de esta edición en concreto del campus, y van a tener también lo que tiene que ver con los horarios, ¿no? Siempre, esto es muy importante que lo tengamos presente porque esta actividad se desarrolla en múltiples usos horarios que pueden cambiar justamente en esta época, en la época del otoño en el hemisferio norte. Entonces, siempre nos vamos a regir por las 16 horas de Montevideo. Ante cualquier duda, ustedes les recomiendo cada semana chequear cómo está el horario, la diferencia horaria con Montevideo, para que si no están en Uruguay puedan, digamos, dar con el horario justo. De todas maneras, nosotros vamos a tratar siempre de facilitarles también la información, pero ante cualquier duda ya sabemos que es las 16 de la tarde de Montevideo. También en ese correo de admisión ustedes recibieron un perfil de usuario y una contraseña para poder acceder a la plataforma Moodle de Diálogo Político. Ahí, introduciendo ese usuario y esa contraseña, que son personales e intransferibles, van a poder acceder a los materiales de apoyo de cada uno de los 4 módulos que conforman este campus, ¿no? Ahí van a tener lecturas, van a poder tener también acceso a videos y van a poder también consultar nuevamente las presentaciones que van a usar los docentes en cada una de sus sesiones, así como también poder ver en diferido estas sesiones que vamos a grabar siempre para que estén a disposición de todos ustedes, ¿no? Recordemos que muchas veces, justamente por esta diferencia horaria, hay muchas personas que lo van a ver diacrónicamente en otro momento. Entonces ya saben que también tienen esa posibilidad. Con respecto a la dinámica aquí en el Zoom,
Hay algunos de ustedes que ya han asistido a campus anteriores de autoritarismos, pero vamos a recordar entonces algunas de las dinámicas fundamentales. Evidentemente, Diálogo Político y la Fundación Konrad Adenauer y la coordinación de este campus se reserva el derecho de suspender a personas que vayan a incurrir en algún tipo de comportamiento inadecuado, ¿no? Entonces, evidentemente, reglas más que básicas, el respeto y en las intervenciones, en los comentarios, etcétera. Evidentemente a quienes estén de panelistas y por supuesto a sus propios compañeros. Es muy importante que todos al entrar se identifiquen con su nombre. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Una persona que entre con algún, que puede pasar, a veces las personas tienen un nickname o tienen un nombre que no es el suyo, les vamos a pedir por favor que siempre se identifiquen y las personas que no se identifiquen, vamos a tener, después de advertirles, lamentablemente que pedirles que se retiren o los vamos directamente a tener que bloquear. Entonces siempre, muy importante, entrar con su nombre personal. Como se trata de un campus que incorpora a tanta gente, las intervenciones se van a hacer siempre por escrito, ¿de acuerdo? Y para esto ustedes tienen dos chats disponibles. Si ustedes ven abajo en su mando de controles de Zoom, van a ver que por un lado está el chat, que es un chat para que ustedes puedan ir haciendo comentarios, interactuar, compartir a veces quizás alguna inquietud, etcétera. Pero es muy importante que las preguntas que quieran dirigir al docente o al panelista de turno las escriban en el otro chat, el que se llama preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas. Lo usual es que dada la afluencia de oyentes al campo, va a haber muchísimas preguntas y algunas tienden a repetirse. Entonces, lo que generalmente me va a tocar hacer a mí, un poco a cargo de la moderación de estas sesiones, es compilar y tratar de simplificar, ¿no? Para que podamos tratar de recoger la mayor cantidad de preguntas posibles. Entonces, recuerden sus intervenciones siempre por escrito a través de los chats. Y el correo al cual pueden dirigir cualquier inquietud es el que les proporcionó Ángel Arellano, que está en el chat a su disposición, ¿de acuerdo? Para que lo puedan copiar. Muy importante, cada uno de los campus de la plataforma Konrad Adenauer dispone de un manual específico para, como bibliografía general de lo que se ve en el campus. Aparte de lo que cada docente pone a disposición de todos ustedes a través de la plataforma, existe un manual que también lo pueden descargar en un enlace que tienen a su disposición en el correo informativo que le hicimos llegar al principio. Y ya para cerrar este breve repaso de toda la estructura del campus, recordarles que al final, en una fecha que se les va a notificar con debida antelación, se va a realizar una prueba a través también de la plataforma Moodle, o sea, para poder presentarla van a tener que usar su usuario y su contraseña, y va a estar abierta durante unas 24 horas para que ustedes respondan una serie de preguntas, ¿no? Esto es optativo, no están obligados a presentar esto, pero sí es importante saber que quienes lo presenten y lo aprueben, o sea, quienes contesten correctamente la mitad o más de las preguntas, van a poder tener derecho a un certificado de aprobación de este campus, que también pues a nadie le viene mal. Entonces, evidentemente, cualquiera de estas informaciones las vamos a tener en a disposición de ustedes. Como saben, a través de las sesiones, habitualmente cada sesión vamos a tener una hora y pico de presentación del panelista y posteriormente vamos a tener la sesión de preguntas que se puede extender por alrededor de 40 a 45 minutos, ¿no? Que es para que el panelista pueda ir respondiendo las preguntas que ustedes puedan hacer. Bueno, ya tenemos aquí hoy a nuestra invitada, así que les voy a comentar un poquito cuál va a ser la dinámica para hoy. Tenemos con nosotros a María Corina Machado, conocidísima líder venezolana, latinoamericana,
luchadora por la democracia y que viene desde hace mucho tiempo encabezando una lucha increíble para poder recuperar la libertad y la democracia en Venezuela. Estoy seguro que todos ustedes van a disfrutar tenerla con nosotros aquí y la dinámica va a ser más o menos la siguiente. Vamos, bueno, antes que todo, María Corina, encantados de tenerte aquí. Muchísimas gracias por, dentro de tu agenda, compartirnos una parte del tiempo para compartir con nosotros, ¿no? Este, esta plataforma es para hablar de autoritarismos, en este caso, y estamos evidentemente persuadidos de que nos vas a dar muchos comentarios de primera mano al respecto. Bueno, muchísimas gracias a todos por esta oportunidad, muy especialmente a ti, Miguel Ángel. Nos une un enorme cariño, además de que te tengo un profundo respeto y admiración por un trabajo larguísimo, no solamente en la academia, pero también poniendo en práctica tus ideas e investigaciones. Encantada de verte, María Laura, y a todo el equipo de la Fundación Konrad Adenauer. Un enorme orgullo para mí poder compartir y con tantas personas que sé que distintas partes de nuestra región, con quienes tenemos seguramente muchas luchas en común y lo que más me entusiasma pensar es que tenemos un destino que es el mismo. Nuestras naciones con pilares republicanos, éticos, democráticos, inclusivos, muy, muy sólidos y que nos garanticen muchas generaciones de prosperidad, de vida, democracia y libertad. Y yo solamente empiezo diciendo que sé que están pasando muchas cosas alrededor del mundo por las cuales hay razones, todo de la salud y dinamismo y fortaleza de su democracia. Yo tengo una enorme esperanza, muy, muy optimista. Yo creo que se están dando procesos profundos, productos de, obviamente, de errores que hemos cometido todos y de grandes luchas y grandes aprendizajes. Y al final de eso se trata, y más bien me gustaría, como habíamos hablado con Miguel, que esto fuera una conversación de esta tarde, en estos minutos, donde yo quisiera pensar que la experiencia que hemos vivido los venezolanos en estas últimas décadas puedan ser útiles nuestras experiencias para otros ciudadanos, no solamente de América Latina y Occidente, del mundo entero. Al final es difícil aprender en la carne de otro, ¿no? Nosotros hace 26 años decíamos, no, 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 nosotros no somos cubanos, esto no es Cuba, no nos va a pasar, y miren dónde estamos. Y creo que sí, como hay aprendizajes del régimen, de lo que este régimen fue mutando, evolucionando, innovando, para mí lo más valioso es lo que han habido por parte de la sociedad venezolana, de lo que nos ha tocado enfrentar, aprender, reconocer y también innovar. Y yo les digo que yo me siento muy orgullosa de ser parte de esta generación, estas generaciones que hemos llevado adelante una lucha que quizás a veces nosotros mismos nos cuesta dimensionarla, ¿no? No nos damos cuenta el impacto que tiene en nuestra propia historia estos días que vivimos, pero yo quiero ir más allá. Yo estoy convencida que esta lucha que se está dando en Venezuela con repercusión y ondas expansivas en el resto de este hemisferio, también va a tener enormes implicaciones para otras naciones, no solamente las naciones vecinas, no solamente para las naciones occidentales, incluso más allá, por la naturaleza, no solamente del régimen que enfrentamos y también sus vínculos alrededor del mundo, pero por los valores que esta lucha representa y lo que ha demostrado que una sociedad es capaz de hacer. Entonces, para no hacer esto largo y poder más bien pasar una conversación con ustedes, yo solamente quiero hacer una breve reflexión sobre lo que se ha configurado en Venezuela, porque a veces lo llaman dictadura, tiranía, narcoterrorismo, etcétera. Es una cosa verdaderamente inédita y compleja. Tiene mucho que ver con estos tiempos. No hubiese sido posible si no viviéramos en esta época de comunicaciones, de tecnología, etcétera, que existen sistemas financieros conectados alrededor del planeta, etcétera. Hay que entenderlo para además así entender lo extraordinario que ha sido la respuesta del pueblo venezolano. Entonces, este régimen que empezó llegando y llegó, recuerden,
usando los métodos de la democracia después de dos intentos de golpe de Estado, pero con un barril de petróleo a $8 el barril. Y llegó a estar en $150 el barril. Entonces esto fue toda la plata del mundo que le permitió ir mutando, que le permitió ir cooptando espacios dentro de la sociedad, el territorio, los recursos, las instituciones, la economía privada, pero también ir comprando aliados en múltiples partes del planeta, no solamente en América Latina y el Caribe. Y este fue mutando, mutando, evolucionando, evolucionando hasta convertirse en lo que es hoy, que es una verdadera complejísima estructura criminal adaptativa que ha sido ya calificada como narcoterrorismo, algo que teníamos desde hace mucho tiempo advirtiendo. Pero yo lo que les quiero decir, imagínense el poder que estos tipos han tenido, el nivel de impunidad para que ellos hayan llegado a cometer los actos que han cometido a plena luz del día. O sea, se sienten absolutamente impunes, intocables, por encima de la justicia no solamente nacional que controlan, sino también la internacional. Y han cruzado todas las líneas rojas. Terrorismo de Estado hacia adentro, como ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, narcoterrorismo hacia afuera, y dejando todas las evidencias, porque están allí. En cuanto a la sociedad venezolana, también hemos vivido un proceso fundísimo de cambio y de aprendizaje, ¿no? Desde la ilusión y la ingenuidad de generaciones que solamente habíamos vivido en democracia y que pensábamos que eso era algo que se nacía y se moría con ellos sin mover un dedo, ¿no? Que no nos habíamos involucrado en política, porque la política es asquerosa, es sucia para los políticos y como sociedad nos dedicamos a otra cosa. La ilusión de esos días, la división que promovió el chavismo en todos los ejes, por razones religiosas, por razones raciales, por razones regionales, por obviamente razones económicas, ricos y pobres, blancos y negros, izquierda, derecha, el este, el oeste, los de adentro, los de afuera. Es decir, pasamos por toda esa etapa a una etapa de profunda decepción, una etapa de chantaje, a una etapa de terror, y ahora en una etapa de conciencia y rebelión civil, en el sentido cívico. Entonces ha sido una travesía extraordinaria que tiene a la sociedad venezolana más cohesionada que nunca. Y yo, obviamente, me tomo ciertas licencias cuando digo esto, porque no es mi área de especialidad, pero yo repito que Venezuela es la sociedad más cohesionada de América Latina y cuidado en el mundo. Cuidado. ¿Dónde tienen ustedes una sociedad donde 90% vinculado a valores muy profundos y una identidad con la nación? Es muy poderoso, es muy poderoso. Por esto que estamos viviendo va mucho más allá de un movimiento electoral o político en contra de un modelo. Entonces, un movimiento ciudadano existe de buscar el bien, de fomentar el bien, de combatir el mal que representa el rey. Y por último, una reflexión sobre lo que también ha sido la evolución, digamos, de todo ese ecosistema que se llama la comunidad internacional, en múltiples etapas, obviamente, en América Latina, que todos conocemos, pero que al final pasó también de una negación sobre lo que representaba Maduro, primero y después Maduro, más económicos o porque más ideológicos, por todo lo que fueron las distintas bloques, Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla, todo, etcétera, hasta hacer chantaje también, porque créanme, 100 nacionalidades que vienen de 20 y pico países, eso tiene un propósito. La cantidad de información que tiene el régimen de corrupción, de compras de conciencias, es monumental. Y eso lo abusan, no solamente hacia adentro, sino hacia afuera. Pero finalmente vemos que la comunidad internacional, los llamados aliados, fundamentalmente liderados por Estados Unidos, obviamente, han asumido que esto es un tema de aplicación de la ley, law enforcement, y el desmontaje de una estructura que es una amenaza a su seguridad nacional. Y ya esto es otro nivel, porque pasa de la diplomacia al law enforcement
a seguridad nacional. Entonces, es algo que claramente trasciende las fronteras venezolanas y que ha ido permitiendo construir con más visibilidad unos y otros, sí, una coalición de quienes entienden que esto no puede tener vuelta atrás por el impacto que significa la estructura criminal en el poder. Entonces, bueno, yo solamente concluyo para iniciar este intercambio diciéndoles que estoy muy orgullosa y muy agradecida con la vida de estar aquí en este momento, de poder vivir lo que hemos vivido, que eso le da una enorme trascendencia y sentido a la vida, y que creo que los venezolanos hemos demostrado que somos un pueblo que genuinamente ama la libertad, ama su país y ama su familia. Y eso nos ha dado una enorme fuerza para enfrentar momentos tan duros como los que hoy vivimos. Pero yo estoy segura, no tengo ninguna duda, que el destino de esta lucha es la libertad y que esa libertad está cerca. Así que bueno, muchas gracias. Y así sea, María Corina. Te agradecemos muchísimo estas palabras en donde has hecho, bueno, una revisión rápida de lo que ha sido este periplo, ¿no? Ya son más de un cuarto de siglo que Venezuela se desvió de la senda democrática y terminó en un autoritarismo cada vez más feroz, ¿no? Y en un autoritarismo que, como tú bien señalabas, tiene unas características muy sui generis, ¿no? Y este campus, o sea, esta plataforma de diálogo político tiene varios talleres, ¿no? Y la idea en los talleres es que quienes asisten a ellos puedan adquirir herramientas para la práctica. Hay de periodismo político, de escritura política, para grabar podcasts, etcétera, ¿no? Pero en este campus, esa parte de la práctica es un poco más difícil, ¿no? ¿Cómo en la práctica se puede luchar contra un autoritarismo? Lo que podemos hacer, sobre todo, es aprender, ¿no? Aprender de casos en los que esto ya se ha venido produciendo. Y, y por supuesto, aquí tratamos de entender a los autoritarismos en esta época, o sea, en esta época de redes sociales, de inteligencia artificial, de una cantidad de cosas, ¿no? Entonces, a mí siempre me viene un poco la idea de que esto es como el coyote y el correcaminos, ¿no? Los demócratas por un lado los autócratas por otro. Y hay como una carrera evolutiva a ver quién se pone por delante en cuanto al aspecto técnico, en cuanto a las técnicas para neutralizar al otro bando, ¿no? Y en ese sentido, la experiencia en Venezuela y sobre todo lo que tú has liderado en los últimos años es un caso de estudio que, bueno, apenas está empezando de alguna manera a estudiarse, pero esto va a dar para muchísimo, para entender muchas cosas en el futuro. Entonces, yo en primer lugar te preguntaría, tú ya de alguna manera lo comentabas, ¿no? Pero si tú tuvieras que resaltar, primero hablando de los malos, ¿no? ¿En qué sientes tú que el régimen venezolano ha sido innovador para ejercer el control autoritario, para doblegar a la gente, para impedir la libertad, la democracia, etcétera? Algunos puntos que tú sientas que han sido algo en donde este régimen se adelantó a muchos otros regímenes autoritarios en el planeta en nuestro tiempo. Bueno, yo creo que sin duda, si algo tenemos que reconocer como un error es que nosotros subestimamos la capacidad adaptativa del régimen y también bien no entendimos el nivel de crueldad al cual estaban dispuestos a llegar. O sea, entonces yo creo que nosotros en muchos lugares sentimos, no, vale, es que ellos, eso sí es verdad que eso no lo van a hacer. Y sí lo hacen, y sí lo hacen. Yo creo que eso es uno de los aprendizajes más duros, porque eso nos hizo cometer errores en cuanto a su capacidad de manipulación, de chantaje, de compra, etc. En segundo lugar, yo creo que fueron muy hábiles con el tema de anticipar el momento en que iban a necesitar someter a la población al terror, y por eso había que levantar un mapa detallado de cada
venezolano, con un nivel de precisión que, que, no, que hasta ese momento yo dudo que existiera en otro régimen autoritario. Es decir, ellos construyeron desde las listas, ¿se acuerdan? La lista Maíz Santa, la lista, ¿cómo se llamaba la original? La del diputado de La Tascón, Tascón. las listas de las misiones, la lista, el sistema patria, o sea, se convirtió en un Big Brother del siglo XXI, donde podías entender cada movimiento, cada afiliación, cada transacción de la inmensa mayoría de los venezolanos. Para entrar a un edificio público, tú tienes que estar en el sistema patrio. Para poder tener acceso a un servicio social, tú tienes que estar en este sistema. Con lo cual te van controlando y metiéndose en un nivel de profundidad en tu vida que es aterrador. En, en, en paralelo, ellos se dieron cuenta que una fuente de legitimidad era, obviamente, ir a un proceso electoral, pero ellos no se iban a arriesgar a perder. Entonces, desde el día uno, había que asegurarse que fuera un sistema que los legitimara, al margen de la realidad. Entonces, eso incluía desde alterar el registro electoral, aterrorizar a la gente, comprar las encuestas para ir creando una matriz de que ellos estaban en una posición favorable, comprar y cooptar medios de comunicación. O sea, tú vas armando todo un ciclo para que después sea impenetrable. Que termina, obviamente, con el fraude electrónico. Y todo esto acompañado de una corte interna y externa que legitimaba la dinámica, con lo cual todo el que se le ocurriera decir, ya va, pero es que ese sistema es fraudulento, se convertía en el radical, extremista, violento, antidemocrático. Entonces, realmente cuando tú te das cuenta de cómo en paralelo fueron creando todos estos mecanismos de control social, de manipulación, de mentira, es aterrador. Y en paralelo, en el plano económico, había que destruir toda fuente de autonomía, de sobrevivencia que no estuviese condicionada al Estado. Entonces, empiezas a cooptar, tomar control. Primero fue PDVSA, que era del Estado, pero en teoría con cierto grado de autonomía. La controlaron completamente y después fueron sector por sector, sector por sector, de manera a ser una sociedad totalmente dependiente de lo que el Estado te da. El Estado importa, el Estado produce, entre comillas, pero realmente son además en este caso, escaparates para actividades criminales, pero eso vamos a hablarlo después. Pero entonces, al final, tú tienes una sociedad con la mano tendida, incluyendo los pocos empresarios, comerciantes o productores que queden, que están sometidos al yugo del Estado. Si tú medio levantas la cabeza, si tú medio, tú sabes que vas a terminar con tu empresa expropiada, cerrada, arruinada, etcétera. Entonces, y después te vas a un proceso donde destruyes la moneda porque se robaron todo. Entonces tienes una sociedad absolutamente empobrecida, en la cual además promueves la migración, que ese es otro elemento, en unas magnitudes que nunca habíamos visto, pero como un elemento de válvula de escape interno y de desestabilización política hacia afuera. Entonces, les digo, y bueno, finalmente está la dimensión criminal, que yo creo que eso nunca antes se había visto en este hemisferio. O sea, no es solamente el tema de, digamos, la concentración de todos los poderes en sola persona o grupo o agente, pero toda la dimensión criminal que implica la entrega de territorio, recursos e instituciones a actores del mundo entero. Entonces, wow, estos tipos hay que reconocerlos que se superaron así y a sus aliados, y por eso ha costado tanto desmontarlos. Efectivamente, esto lo iremos abordando en las sesiones próximas de este campus. Vamos a ver cada uno de esos aspectos, la vinculación con la economía criminal, los métodos criminales para hacer algo que se va del ámbito de lo político, el manejo de la información, de las redes, de las bases de datos. Todo eso, justamente lo que María Corina aquí nos está reflejando desde la realidad pura y dura, es lo que vamos a intentar analizar en próximas sesiones. Yo tengo un par de preguntas más, María Corina, pero también Ángel Arellano, que es el director de la plataforma, tiene
quisiera hacerte también una pregunta, un comentario. No, bueno, muchas gracias María Corina por tu participación y por sacar unos minutos de tu situación y tu agenda para compartir con nosotros. No sé si has podido leer el chat, pero el chat estalla de saludos de gente de toda América Latina que está conectada en este momento. Hay alrededor de 200 estudiantes mirando, mirando la participación de esta apertura. Eh, bueno, yo tenía un comentario, una pregunta muy rápida, ¿no? Muy chiquita, que tiene que ver con lo que ha sido la curva de aprendizaje de la oposición venezolana como caso de estudio, ¿no? Yo creo que el proceso de aprendizaje de la oposición ha sido ascendente, desde luego. Si uno mira desde la coyuntura, no sé, de 2004-2005, donde por cierto el profesor Miguel Ángel tiene un libro excelente que es Apaciguamiento, explicando cómo fue que se dio ese contexto, ¿no? Pero inmediatamente después, bueno, todo lo que fue 2007 con los estudiantes, la creación de la plataforma unitaria, las elecciones de 2010, las elecciones de 2015, hasta finalmente llegar a, bueno, mostrar una mayoría abrumadora, contundente, incontestable, ¿no? Claramente ahí hubo un aprendizaje del que tú has sido como el punto más elevado, ¿no? Desde que comenzó, digamos, en chiquito, más artesanal, con muchos errores, hasta llegar a un punto donde la estrategia de la protección del voto fue algo que literalmente sorprendió al planeta entero. No hubo politólogo serio en el mundo que no haya quedado sorprendido con la lengua en el piso con respecto a lo que hizo el pueblo venezolano de proteger sus actas, de proteger el resultado electoral. No hubo, porque honestamente me dedico a investigar mucho sobre este tema y no encontré a nadie. Y finalmente, un ingrediente que se agrega a esta situación que no ha estado presente tampoco en otros contextos, al menos no latinoamericanos, ha sido la incorporación de la diáspora venezolana en la lucha democrática. Bueno, lo digo también como venezolano en el exilio, en Uruguay ya desde hace 10 años cumplo este año y hemos vivido constantemente ese sometimiento a, bueno, las cosas que están pasando en Venezuela y ahora ha cambiado mucho. Se ha visto cómo la diáspora es un elemento diferencial dentro de la lucha democrática y cómo se ha aprovechado esa comunidad. Yo quería un comentario tuyo sobre justamente eso, la curva del aprendizaje. Una vez se escucha a cubanos muy desesperados, a nicaragüenses desesperanzados por la situación, ni hablar de rusos, gente que está en la resistencia democrática y que la están pasando muy mal, así como también la están pasando mal los venezolanos. Sin embargo, ven que la oposición venezolana ha tenido un aprendizaje superlativo comparado con otros movimientos. A ver, Ángel, wow, ¿por dónde arranco? Porque es tan importante lo que estás diciendo. Yo he sido muy crítica, todos somos muy críticos hacia nosotros mismos y hacia la oposición. Y desde luego que hemos todos cometido errores monumentales. Pero hay que darse cuenta que lo que estábamos enfrentando era algo inédito, terrible. Entonces, yo creo que en inmensa mayoría de los casos, los líderes que tuvimos en todas estas etapas, hicieron grandes contribuciones. Y yo creo que hay que valorarlas todas. Y hay razones para ser muy críticos, es verdad, y hay mucho dolor cuando tú sientes que algunos que fueron muy cercanos efectivamente se rinden, se quiebran o se entregan. Pero bueno, los sistemas totalitarios en el mundo entero a lo largo de la historia han funcionado así. Es decir, van a buscar quebrarte. Y eso fue algo que el régimen hizo desde el primer día. ¿Cómo lograr debilitar desde adentro? ¿Me explico? Y para eso tienen recursos infinitos. O sea, si se han comprado 15, 20 países, tú me vas a decir si no pueden comprar 15, 20 personas, ¿no? Y además personas a las que amenazan, a las que se les meten con su familia, a las que les descubren algo, que cuando tú tenías 4 años te robaste un ping-pong de chocolate, ¿entiendes? O sea, te tienen una radiografía. Entonces es una cosa muy cruel y muy difícil de enfrentar. Pero yo sí creo que nosotros fuimos efectivamente aprendiendo, evolucionando, además identificando quién es quién y dándonos cuenta que muchos de los mitos que existían en la oposición, que en unas primeras etapas eran de alguna manera mimetizarse con Chávez, eran errores garrafales, porque al final Chávez representa todos los valores opuestos que nosotros representamos, que nosotros creemos. Entonces yo creo que una de las cosas más difíciles fue, Ángel, poder decirle a un tipo que contaba, como Chávez, con
todo ese aparato comunicacional, con toda la complicidad y la adulación de medio mundo, decirles no, no, ustedes son fracasados, ustedes son corruptos, ustedes son, o sea, en ese momento poder ir contra la corriente y empezar a hablar hablar con la verdad, por costosa y dura que sea. Yo creo que ese recorrido de ese desierto de unos años fue indispensable para llegar aquí. Porque cuando el país finalmente se convence de eso, dice, ah, coño, pero es que estas personas vienen diciendo esto desde el día uno, me explico. Entonces allí se va estableciendo un elemento de confianza, que es la clave de todo esto. O sea, porque para mí, si tú me dices que fue lo primero que nosotros fuimos a hacer a principios del año 2023, ¿dónde estaba Venezuela en enero del 2023? Venezuela era un país que yo digo en blanco y negro. Se veía triste, sin rumbo, sin esperanza, nadie daba un centavo porque nosotros pudiéramos levantar vigorosamente un movimiento libertario. Y al final nosotros vamos a ir a encontrarnos en el alma, pero eso sí, habría que abrirse el alma. Y por eso lo que nosotros vivimos durante el año 23 de cara a las primarias, para mí es el punto de inflexión de este proceso. Porque además busco una cosa que tú mencionas que fue para mí una de las cosas más importantes. En términos de hundir al país, tenemos el 30% del país afuera. Y nosotros no podemos permitir que el régimen mantuviese esa barrera entre nosotros. Y que además la alimentaba mucha gente de la propia oposición, que decía, estando quizás, no, tú que vives en Nueva York, tú que estás en Miami, tú no tienes derecho a opinar. ¿Cómo que no? Si eres tan venezolano como nosotros. Y fíjate que la primaria, nosotros nos tiramos al piso y yo dije, tiene que ser manual, es decir, no podemos permitir que el régimen meta su mano, porque además eso obligaba a que la sociedad se organizara. Y dos, tiene que votar la diáspora, porque tenemos que restablecer ese engranaje y que los venezolanos que estén afuera además se corresponsabilizaran del destino de su país. Y ahí se le estaba enviando una señal nítida. Y mira, tan importante fue el tema de la diáspora. Y yo te puedo contar que yo puedo pasar toda la tarde relatándoles los testimonios más bellos de cómo yo llegaba a unos pueblos donde no hay internet, no hay medios, no hay luz, no es tanto, y la gente me decía, mira, que tú hiciste tal cosa, mira, que ayer no sé cuánto. Yo decía, ¿cómo se enteran ustedes? Ah, no, es que mi hermano está en Lima. Ah, es que mi hija está en México. Es que, y la gente se entera, porque cuando es con tu familia, tú te las arreglas para comunicarte. ¿Me explico? Entonces, la diáspora se convirtió en un elemento de unión del país, poderosísimo. Y para mí es una de las grandes palancas de lo que viene. Una de nuestras grandes desafíos es, coño, yo los quiero todos, yo digo, yo quiero 1 millón de vueltas, bueno, hay algunos que quizás se tarde un poquito más, pero tú te imaginas la cantidad de talento, de experiencia, de recursos, de ideas de emprendimiento que hay, de lo que han aprendido en el mundo entero, y venir a aplicarlo a su país. Y una cosa que sí quiero decir, porque estoy viendo algunos de los mensajes allí. Yo creo que los cubanos y los nicaragüenses tengan esto bien claro. La nuestra es la misma causa y nuestro trabajo no está listo hasta que liberemos a Cuba y a Nicaragua. Y pueden tener el absoluto compromiso que nuestro gobierno va a ser el principal aliado para liberar definitivamente las Américas de comunismo y dictaduras. Bueno, la verdad, muchísimas gracias, Marcorina, y Ángel también. Muchas gracias, muchas gracias. No, ya, yo no meto más cuchara aquí en este tema. Ya yo tenía la pregunta que quería hacer. Gracias, No, Ángel, de verdad que gracias. gracias por tu pregunta, por tus comentarios y bueno, por ser uno de los creadores de este espacio, ¿no? Yo quería hacerte una segunda pregunta y luego recoger un poquito lo que algunas de las personas que tenemos aquí nos están transmitiendo. Hay muchísimos saludos, reconocimiento, te desean suerte, te admiran, etcétera. Y bueno, evidentemente no es para menos, ¿no? Y parte de lo que yo te quería preguntar ya lo has estado diciendo, ¿no? Pero tiene que ver con, ya vimos un poco cómo los autócratas evolucionaron para ser autócratas más eficaces, ¿no?
pero al mismo tiempo Ángel hablaba de esta curva de aprendizaje, ¿no? De la oposición, y tú comentabas cómo esto ha pasado, y quizás es posible que mucha gente fuera de Venezuela te conozca hace poco tiempo, hace pocos años, ¿no? Pero la verdad es que tú tienes una trayectoria larga y donde tu liderazgo se ha ido forjando a través de múltiples etapas y experiencias, ¿no? Porque en política el liderazgo puede ser a veces un gran parlamentario o puede ser un buen presidente, o puede ser un buen ministro, o puede ser alguien de ideas, pero tú empezaste desde la sociedad civil, creando, digamos, en ese espacio de los ciudadanos organizados, con la Fundación Atenea, después vino Súmate, que era un órgano de vigilancia electoral ciudadana, ¿no? Luego pasaste, digamos, ya a la política, vamos a decir, propiamente dicha, fuiste parlamentaria, estuviste en los mecanismos de la unidad de la oposición venezolana, luego creaste un partido además con una doctrina distinta a lo que se suponía que era más popular en Venezuela. Luego has tenido un desempeño internacional más que notable, por eso te han prohibido ya desde hace tanto tiempo que viajes fuera del país, y bueno, y ahora también dentro del país, pero digamos, en todo ese Ahora periplo, dentro de mi casa, exacto, ¿no? ¿oíste? Ahora dentro de mi casa. Así es, así es. Entonces, bueno, tienes como una perspectiva grande para poder quizás decir, repito, ya más o menos lo decías, ¿no? Pero si tuvieras que resumirlo, la gran lección que tú te llevas de todo ese periplo, ¿no? También veo que algunas de las preguntas que tenemos en el chat van por ahí. Sí. ¿Dónde está como el corazón de todo? El corazón de... Bueno, wow, yo en lo personal te diría que yo creo que yo soy un bicho raro, bien raro en la política latinoamericana, ¿no? Porque yo tengo todas las barajitas para fracasar. Soy mujer, soy liberal, mi familia tiene plata, estoy divorciada, soy ingeniero, no tengo experiencia política, o sea, tengo todas las barajitas, ¿no? Este, y toda la vida me decían, imposible, imposible. Una mujer jamás puede liderar un movimiento político en Venezuela. Pero además, una mujer con tu perfil, de tu familia, jamás va a poder construir, ¿sabes? Llegarle a los sectores más amplios, más humildes, más vulnerables, etcétera, ¿no? Y además el régimen hizo una campaña brutal, brutal contra mí, era una cosa que yo me sentía apabullada. Cuando yo estaba en Súmate, efectivamente, porque era todos los medios de comunicación convirtiéndonos en un monstruo, ¿no? O sea, insensible, deshumanizando, que es lo que estos sistemas hacen, ¿no? Y bueno, yo empecé incluso antes, porque yo empecé trabajando en el sector privado, eso es lo que iba a ser mi vida. ¿Verdad? Como te digo, yo miraba la política y los políticos como algo absolutamente contagioso, ¿no? Y cuánto me arrepiento, cuánto me molesto conmigo misma de no haber entendido que esa forma en que yo conocía de la política dista de lo que es la política como yo la concibo, que es como la capacidad de servir con todas sus connotaciones, ¿no? De ser útil y de poder tocar y cambiar vidas de verdad. Y si algo maravilloso yo estoy viendo, Miguel, es estas nuevas generaciones, aquí está María Laura, que es un gran ejemplo, y tantos chamos que son en- súper formados, preparados, que podrían estar trabajando en cualquier parte del mundo, en cualquier empresa multilateral, los multilaterales, las corporaciones, montando sus negocios, y están fajadísimos soñando en cómo servir a su país, transformar a su país. Y esto yo creo que es uno de los cambios más importantes que se han dado en esta generación, ¿no? Entonces yo te digo, yo creo que nosotros sí logramos innovar de muchas formas, usamos la tecnología, montamos las plataformas de comunicación, nos conectamos con las empresas internacionales que podían proveernos asesoría, etcétera, y tal. Muchas cosas de ese tipo que son increíbles y como tú dices, se habrán estudiado y como decía Ángel, las han descrito como grandes esfuerzos organizativos o gestas que servirán de estudio para muchos otros. Pero si me preguntas a mí, lo dije antes. Yo creo que lo más importante es que nosotros logramos unir un país y volver a construir confianza entre ciudadanos y confianza en nosotros mismos.
Eso es lo más poderoso y esa es la esencia sobre la cual se monta todo esto que estamos haciendo. Así que vienen unos días muy complicados. Yo he visto que algunos preguntan, bueno, ¿cuánto falta? Si este año. Hemos aprendido que vamos un día a la vez. Esto han sido etapas que habían que recorrer, donde hemos ido derrotando al régimen una tras otra, tras otra. Lo derrotamos en los corazones de los venezolanos, lo derrotamos en las calles, lo derrotamos en las urnas y ahora estamos en ya una lucha declarada, que el régimen nos declaró la guerra, no la queríamos, no la buscamos, pero la pelea es peleando. Y en este plano también vamos a ganar. Entonces, estamos innovando en nuevas formas de organización en condiciones tan extremas y adversas como la que aquí estamos. O sea, todos los días nos meten a alguien nuevo preso, todos los días secuestran a alguien, todos los días a mí me llega la llamada en llanto de una mamá, de un hermano, de un compañero de trabajo, todos los días. Pero todos los días sigue creciendo más y más de forma vertiginosa el número de venezolanos que se están afiliando a la organización. Yo no sé si quieres dejarlo más adelante, pero veo que aquí hay comentarios sobre Bolivia, Ecuador, México. Creo que es un tema que sería interesante también quizás pensar en cómo esta experiencia puede servir a algunos casos muy emblemáticos de la región. Miguel. Exacto, exactamente. Vamos a darle justamente un espacio también a las preguntas de, bueno, toda la gente que está hoy aquí escuchándote con muchísimo interés, ¿no? Tenemos, por ejemplo, preguntas de Bolivia, ¿no? Vamos a ir un poquito en el orden cronológico. Discúlpenme ustedes que son tantas preguntas que vamos a tratar de siempre condensar, ¿no? Y de reunir. Por ejemplo, hay varias preguntas que tienen que ver con el rol de la juventud, ¿no? Y de la ética. ¿Qué se le puede decir a los jóvenes en diversos países ahora que las democracias caen por votos, ¿no? O sea, las autocracias de nuestro tiempo compiten electoralmente, de forma más limpia, más sucia, pero se van a las elecciones, ¿no? No llegan por golpes de Estado generalmente al poder en esta época. Entonces, ¿qué se le puede decir, por ejemplo, a los jóvenes de toda América Latina al respecto, ¿no? Un consejo en esa línea. Bueno, yo ahí te digo, son otra forma de golpe de Estado, porque en la medida que tú logras infiltrar y controlar y manipular el sistema electoral, quizás no es declarado, pero es un golpe de Estado. Y la evidencia sí lo está demostrando. Y esto va a empezar a salir a flote cada vez más. Todo lo que ha sido ese entramado que se creó de intercambio de tecnología, que incluye un tema muy grave, que es el tema de las plataformas electrónicas, que no es solamente propiamente en la votación, pero desde los registros, la alteración de los centros de votación, del diseño, o sea, esto es una cosa muy, muy compleja que tiene muchísimo dinero por detrás. Y esto empieza recién ahora. Nosotros tenemos años denunciándolo en Venezuela y no nos lo habían creído, pero eso cuando vayamos a hablar de los otros países podemos mencionarlo, porque es un tema que me preocupa muchísimo. En Brasil, en México, en varios países de la región preocupa, Argentina, muchísimo. Pero bueno, más allá de eso, yo me recuerdo que a principios, precisamente del año 93, decía, no vale, es que a los jóvenes, a los chamos venezolanos no les interesa la política, aquí lo único que están pensando es terminar la universidad o sus estudios y largarse del país y rumbear. Y al final, Miguel, claro que hicimos campañas y yo trato de ver hacia atrás y claro que tratamos de diseñar mensajes, pero yo te digo que yo creo que fue una cosa más de un descubrimiento propio de la juventud que llegó a una conclusión de, pero para, es que si no, no tengo futuro. O sea, ellos mismos. Yo me digo, pero bueno, entonces, ¿cuál es la opción? La opción es la oscuridad, la pobreza, la separación, se me va mi novia, se me quedan mis hermanos, me tengo que ir a otro país, pierdo. O simplemente el hecho que yo y soy parte de este proceso. Y yo creo que ahí están a la búsqueda de una opción en la cual creer. Y ahí nos encontramos. Y yo creo que eso fue lo que hizo que los jóvenes se agarraran a la campaña. Pero ahorita María Laura, que siempre la estoy nombrando, pero fue una cosa bellísima. O sea, los chamos, en Venezuela la campaña la manejaban los chamos, pero además no solamente en la parte comunicacional, en las giras, en el diseño de los proyectos de defensa del voto, de protesta, etcétera. O sea, fue una cosa que nos invadieron, y bueno, y yo feliz, por supuesto, ¿no? Y la clave ahí está en darles responsabilidad real, en confiar y decirle, ok, aquí tienen, ustedes se encargan de esto, y no como en otros momentos, los jóvenes son los que pegan los afiches y móviles, no, 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 no. Diseño estratégico, gerencial, de procesos muy complejos. Y bueno, hoy en día yo lo veo en el partido y, ¿sabes? Este es un partido de jóvenes,
que han ido además ascendiendo y que tienen responsabilidades enormes. Pero eso sí, se han formado, se han preparado y han tenido la oportunidad de cometer errores en la propia ejecución de grandes proyectos, ¿no? Efectivamente, efectivamente. El protagonismo de los jóvenes ha sido una cosa increíble en Venezuela y ha habido como un salto generacional impresionante en ese sentido, ¿no? Tú mencionabas el tema de entrar en las dinámicas de otros países, ¿no? Voy a hacer como 3 comentarios muy rápidos. Alex Aguirre nos dice desde Nicaragua: caramba, tenemos un gobierno sumamente represivo que infunde el terror. ¿Cómo combatir ese terror y cómo mantener la esperanza viva, ¿no? Eso, Nicaragua. También tenemos aquí Ernesto Montufar desde Perú. Nos dice la lectura sobre la situación peruana en este momento, cómo promover la movilización social en regímenes cada vez más autoritarios, ¿no? Más o menos va en la línea, no al nivel de lo que es Nicaragua, evidentemente, pero el problema de cómo se moviliza la gente cuando los sistemas son cada vez más autoritarios. Y también Vivian Schwartz de Bolivia nos dice cómo combates el avance del autoritarismo cuando es apoyado por un 30% de la población, ¿no? Por ejemplo, y cómo a veces polarizan y obligan a llevar las cosas como una lucha blanco-negro, ¿no? O sea, lo digo un poco así en general porque vemos que hay una preocupación generalizada con cómo combatir la represión y cómo lidiar con regímenes que de alguna manera controlan la movilización, ¿no? Y luego Sí. hacemos otra rondita de preguntas. Miguel, yo creo que aquí hay cosas que no podemos generalizar. O sea, yo creo que cada realidad es distinta. Te hemos puesto 3 ejemplos totalmente distintos en América Latina. O sea, yo siento que además hay condiciones como, por ejemplo, en Perú, desde luego, perdón, fue en Perú también, pero en Bolivia hay un elemento, digamos, eh, racial que está mucho más presente que en países como el nuestro, ¿no? Entonces allí es más delicado entrar en algunos temas, o un tema regional. El caso de Bolivia es clarísimo, ¿no? Que no es el caso venezolano tampoco. Nosotros somos mucho más homogéneos como nación. Ahora, yo lo que estoy viendo en Bolivia es muy poderoso. No, yo quería comentarles algo, cuando ustedes decían al principio cómo, cómo aplicar estos conocimientos a otros países. Bueno, nosotros nos han buscado de distintos países a raíz de la experiencia que tuvimos con el 28 de julio y hemos ayudado a algunos países transmitiéndole el conocimiento que tenemos. Fue el caso de Ecuador, es el caso de Bolivia, o haciendo algunas cosas en Honduras, también en Colombia, con distinto grado digamos, de participación. Y es impresionante cómo ustedes ven que se replican las prácticas nefastas que se exacerbaron, se probaron, se pulieron en Venezuela y no se aplican en estos otros países. Entonces, si algo yo sí les diría es, nada se puede hacer sin organización ciudadana, sin conciencia ciudadana y sin organización ciudadana. Tener el 70% del país es muchísimo. Imagínate lo que se puede hacer con ello. Pero si hay conciencia de que hay una causa común que unifique al país más allá que una elección, un candidato. Y yo creo que eso fue lo que nosotros logramos, los venezolanos. Y por eso esto es tan poderoso y nos permitió ir a un proceso donde organizamos más de 1 millón de personas, donde no le pagábamos a ninguna. Y eso cuando tratamos de explicarlo en otros países, y ustedes no les pagan a los testigos electorales, y ustedes no les pagan a quienes le hacían campaña, y ustedes no les pagan a los movilizadores, nosotros no, que no se le pagaba a nadie, la gente ponía de su bolsillo. Entonces, y eso es posible cuando tú tienes ese sentimiento de unión, de trascendencia, de fervor, de emoción. Y yo creo que eso es la clave. Hay países que a mí me preocupa muchísimo. Me preocupa mucho lo que puede estar pasando en México con el debilitamiento institucional. Y desde luego Brasil con su sistema electoral, por cierto. Entonces, creo que son enormes desafíos que como región tenemos por delante. Y yo creo que, les repito, mucho de nuestro aprendizaje, este, creo que puede ser muy válido y nos encantaría que también ustedes puedan ser canales para transmitirlo en sus distintos países. Efectivamente, así es, María Corina. También tenemos, por ejemplo, algunas preguntas de México, Colombia, Chile. Por ejemplo, Boris Céspedes, creo que es de Chile, si no me equivoco, si no, corrígeme, Boris.
Pregunta si la pobreza es un caldo de cultivo del autoritarismo, por un lado, ¿no? Luego, Beatriz Sarur de México dice que efectivamente se siente reconocida en muchas de las cosas que estás describiendo por las dinámicas que se están viviendo allí. Y también hay gente que ha planteado preguntas similares con el caso de El Salvador, etcétera. Y Juan Camilo Blanco expresa también dudas al respecto con... no, Boris Céspedes es de Bolivia, corrijo, ¿ok? Y Juan Camilo Blanco de Colombia también dice que el presidente de Colombia actualmente está presionando mucho a los otros poderes, ¿no? Como que no, ahí hay una tensión, igual que en México con el Poder Judicial, la acumulación de poder Sí, de sí, Morena, etcétera. Entonces, como también un comentario sobre estas sí, realidades, ¿no? Colombia, México eh, sí. y la Fíjense, pobreza. fíjense, sí, primero voy a dejar por eso el segundo tema. Eh, Chávez se dio cuenta muy temprano que le iba a necesitar cierto tiempo para configurar todo este mecanismo de control. Por eso fíjense que lo primero que fue buscar la Constitución para extender su periodo. O sea, en esa etapa que viene con el aluvión y la legitimidad y esa luna de miel de los primeros tiempos de estos dos sistemas, lo primero que hizo fue ponerle la mano al sistema judicial para poder asegurar inconstitucionalmente la incorporación de la reelección y la prolongación de su mandato. Y después de allí siguió tomando control de los otros órganos del poder público. Afortunadamente en Colombia el periodo presidencial es mucho más corto, y las instituciones colombianas se han defendido, no solamente judiciales, sino también en el ámbito militar. Ustedes tienen medios de comunicación muy aguerridos, muy o sea, que se atreven a desafiar al régimen y hay libertad de expresión, más allá de los hechos de violencia y persecución terribles que hemos visto en los últimos meses. Y tienen un sector académico, intelectual, también muy vivo, muy productivo, y un sector privado bastante diversificado, que vis a vis el poder del Estado tiene una posición mucho más favorable que en el caso de Venezuela. Entonces allí han habido múltiples factores de interés interno que han hecho resistencia a un avance autoritario. Entonces, si bien creo que, se lo he dicho a muchos amigos colombianos que tengo en todo el espectro político, creo que el sistema electoral colombiano está muchísimo más comprometido de lo que los propios colombianos se dan cuenta, pero muchísimo más. Siento que hay unas resistencias institucionales muy importantes en la sociedad y sobre ellas hay que apalancarse para lo que viene. Yo soy optimista sobre el derivar de Colombia en los tiempos por venir. No va a ser fácil y desde luego, como yo lo decía, esta mañana se lo comentaba a alguien y decía, bueno, yo fui a Colombia 2 días después que a mí me partieran la nariz en la Asamblea Nacional en el año 2013, ¿no? Este, y, y me conmovió mucho. Primero fue tremendamente doloroso porque imagínense lo que es subir y bajar en un avión recién operada. Yo tenía 5 fracturas en la nariz por un golpe que me pegaron en la asamblea y me invitaron al Senado y por eso no dejé de viajar. Y yo en ese momento dije, no habrá paz en Colombia si no existe libertad en Venezuela. Yo hoy les digo, habrá paz en Colombia porque va a haber libertad en Venezuela pronto, no tengo duda. Y finalmente, en el caso de países como México o Brasil, yo creo que este es un momento para que se construyan movimientos de la sociedad civil muy amplios. Y allí también hay un sector económico en ambos países muy vigoroso, medios de comunicación muy vigoroso, academia, o sea, tienen donde apalancarse. Pero si esto no se convierten en movimientos donde hay organización, donde hay una clara estrategia de defensa de la democracia, las cosas se pueden complicar mucho en estos dos países, porque sí creo que se puede ir cerrando y cerrando el cerco de las libertades ciudadanas.
Vale, muchas gracias, Marcorina. Tampoco queremos abusar mucho de tu tiempo. Sabemos que, Ya va bueno, lo de la pobreza, Miguel, lo de la cierto. pobreza. Una sola cosa, yo creo que la pobreza y el autoritarismo se reinforzan unos a otros, se refuerzan uno al otro. Creo que en el caso de Venezuela, el régimen intencionalmente, como dije antes, buscó arruinar a la sociedad, convertirnos en esclavos, una manera de control social brutal. Y en la medida que tú tienes una sociedad más pobre, pues bueno, tiende a tener menos autonomía y recursos para poder dedicarle incluso tiempo a la lucha por la libertad. Ahora, dicho esto, algo paradójico en el caso venezolano. Nuestro movimiento de liberación fue totalmente contrario al de Chávez. Fíjense, el chavismo empezó de la clase media y las élites que le metieron muchísima plata a ir captando hacia abajo los sectores más populares. Y Chávez fue fundamentalmente el nuestro fue totalmente contrario. Nosotros buscamos un movimiento de la periferia hacia adentro. Nos fuimos a los pueblos más humildes de campesinos, de trabajadores, donde la familia está más en contacto, donde existe ese sentimiento, ese tejido comunitario más presente en la cotidianidad. Y además fue un movimiento de los sectores más humildes hacia las clases medias, que fueron siempre las más escépticas. Y ni hablar de las élites porque nunca nos acompañaron, ni lo hacen al día de hoy, salvo obviamente honrosísimas excepciones. Este es un movimiento que ha sido victorioso trágicamente a pesar de las élites venezolanas. Sí. Tremendo. Eso es tremendo, María Corina. Sí, te comentaba que, o sea, no queremos abusar de tu tiempo, entonces vamos a tratar, y me disculpan a todos, porque son muchísimas preguntas, todas muy interesantes, y estamos haciendo un esfuerzo no 100% exitoso de que todo, más o menos englobar, ¿no? Todo lo que está sobre el tintero. Pero cerramos con dos preguntas, ¿no? Una sobre el tema de las ideologías, porque ideologías de un lado o de otro lado, pudiéramos decir, qué hacer frente al tema ideológico, ¿no? Hay gente que dice que, bueno, ya el tema de las ideologías está como muy caduco, sin embargo, podemos hablar también de nuevas ideologías o de nuevas formas de pensamiento, nuevas ideas que se consolidan y que pueden contribuir de un lado o del otro a potenciar dinámicas autoritarias, ¿no? Y la otra pregunta que nos hace un venezolano desde Canadá es, creo, o la estoy tomando un poco como para englobar cosas que han dicho ya varios, tiene que ver con la necesidad de una lucha transnacional, ¿no? Porque justamente se ha hablado de cómo estas autocracias cooperan entre sí de una manera increíble, se ayudan, se apoyan, se financian, se brindan know-how, etcétera, ¿no? Pero los demócratas, ¿en qué medida estamos haciendo lo mismo, ¿no? Y la necesidad de hacer lo mismo, si los demócratas no se ayudan y los autócratas sí, lo vamos a tener muy complicado. Entonces, esas dos cosas, ¿no? El tema de la cooperación internacional y el tema de las ideologías, etcétera. Mira, Miguel, yo he escuchado tantos expertos estas discusiones eternas, ¿no? Sobre el tema, si es o no una discusión ideológica. Al final, aquí hay dos visiones de la vida, dos formas de concebir al ser humano, dos formas de entender la relación Estado-ciudadano. Si eso está en el plano de los valores o en el plano de la ideología, la verdad es que yo no voy a dar ese debate. Pero hay dos visiones. Y hay algunos que se llaman conservadores y otros que se llaman socialistas, que buscan someter al individuo a la fuerza del Estado y eliminar su autonomía. Entonces, llámenlos como los quieran llamar. Pero también hay quienes vienen, bien sea de movimientos que fueron de izquierda o movimientos conservadores o liberales como nosotros,
que claramente defendemos la dignidad humana como valor sagrado, y la libertad y la propiedad y el derecho a que cada quien tenga las riendas de su vida y su destino en sus manos. Y un Estado al servicio del ciudadano, no sirviéndose de él. Entonces, yo no voy a entrar en esas discusiones de si esto es ideológico o no, pero de que hay dos conjuntos de valores, lo hay. Y frente a esas dos posiciones, para mí no hay punto medio. Es decir, tú no puedes decir que entre la justicia y el narcoestado tú eres moderado. Ah, bueno, está bien, pero bueno, hay que empezar a entender lo que eso implica, ¿no? Entonces, en este contexto, y viéndolo así, es que empieza en un mundo profundamente jerárquico a darse alianzas, algunas muy sorpresivas. En el caso de Venezuela, nosotros teníamos desde Javier Milei hasta Gabriel Boric apoyando la lucha frente a Maduro. Entonces, y tú tienes desde un gobierno en europeo, desde socialdemócrata hasta el gobierno de Honduras, perdón, de Honduras, no de Hungría, quise decir, y Orbán apoyando nuestra lucha. Entonces tú dices, bueno, pero eso es contradictorio hasta cierto punto. Hay lugares de encuentro donde claramente se encuentran los derechos humanos, las libertades, la justicia. Entonces, es allí donde nosotros hemos construido unas grandes mayorías. Ahora, en términos de la oferta política, yo creo claramente en establecer definiciones. O sea, yo creo que esas propuestas que no son ni una cosa ni la otra, que no tienen identidad, que no tienen, son o sea, todo menos sexy, ¿no? Entonces yo sí creo que en ese momento tienen que haber definiciones claras y hay que poder defenderlas con valentía. Un país como el nuestro, donde solo hemos conocido socialismo, ir por la calle el medio diciendo yo no creo en eso, yo creo en mercados abiertos, propiedad privada, una sociedad de propietarios, etcétera. Y eso es lo que ha emocionado a un país, porque al final son las ideas que funcionan. Entonces, sí creo que aquí hay un espacio muy importante para nuevas formas de coalición y de articulación internacional que no pasan solamente por los gobiernos. Y eso es otra de las áreas que hay que innovar, sino que incluye a la gente, movimientos, redes. Y yo creo que en estos tiempos, con el poder y la potencia que tienen las nuevas formas de comunicación masivas, que no son los medios de comunicación convencionales, esto es tremendamente poderoso. Y al final te lo digo, así hemos hecho nosotros nuestra campaña. Nosotros ganamos una campaña electoral sin que yo haya aparecido en una entrevista por un medio masivo de televisión o de radio nacional y sin haber metido $1, un centavo en publicidad y propaganda. Eso es potente. Absolutamente, absolutamente. Bueno, nos has regalado una hora de tu tiempo. Sabemos que eso es complicado, es difícil. Que tengo que volar, ya me están Sí. escribiendo. Entonces, bueno, Tengo embarcado una gente de las 4, pero bueno. no te preocupes. Muchísimas gracias de verdad por todo esto. Yo creo que nuestros asistentes aquí se llevan una visión muy completa y se llevan además tu perfil humano, que es muy importante, que te hayan podido escuchar en otra tónica distinta a una entrevista en prensa o algo así. Creo que eso es verdaderamente fundamental. Entonces, les invito por favor a todos a quedarse unos minuticos más. Sí tenemos que despedirnos de María Corina. Nuevamente, el chat está lleno de comentarios, de saludos, de elogios, de deseos, de buena suerte y de apoyo. Y bueno, esta es la lucha de todo el continente y de todos los demócratas y esperamos que la libertad de Venezuela también ayude a fortalecer la libertad en toda la región. Amén. Amén. Así será. Así será. Gracias a ustedes por esta oportunidad. De verdad que estamos a la orden en lo que podamos trabajar juntos en sus distintos países a través de Miguel, que de verdad tienen ustedes aquí un acompañante, mentor, profesor de lujo, les puedo decir, y que tiene además una experiencia impresionante. Podemos ponernos en contacto para pensando en distintas iniciativas que podamos hacer en varios países de América Latina. Me encantaría, ya estamos haciendo cosas chéverísimas, pero creo que podemos aprender también mucho de su propia experiencia. Así que bueno, un abrazo gigante, gracias a ustedes y buenas tardes. Hasta luego, Gracias, muchas gracias. gracias.
Un Hasta placer. luego. María Laura, no. Bueno, para nosotros, bueno, ha sido un orgullo poderles brindar la oportunidad de que puedan escuchar a María Corina Machado directamente en un espacio, vamos a decir, cerrado para ustedes que han sido, digamos, aceptados, ingresaron a esta nueva edición del campus, ¿no? Esperamos que lo hayan disfrutado, que se lleven muchas cosas para la reflexión y consideremos que hoy hemos podido escuchar el testimonio de una protagonista de lo que es el tema general de este seminario, ¿no? De este campus de autoritarismos. Cada uno de esos aspectos que Marcolina señaló hoy los vamos a poder analizar a través de profesores, de expertos en cada una de las materias que configuran un régimen autoritario y sobre todo los autoritarismos de nuestro tiempo. La idea es que podamos entonces en las próximas sesiones diseccionar esa especie de anatomía de los regímenes autoritarios contemporáneos que han sido muy hábiles en emplear las nuevas tecnologías, las nuevas formas de organización y en aprovechar, en pocas palabras, que estamos en el mundo más interconectado que ha existido hasta ahora. Esas interconexiones las han podido usar para beneficio de los autócratas y de los sistemas autoritarios, ¿no? No quiero cerrar la sesión, que hoy es un poco más corta que las próximas. En general van a estar pautadas para un par de horas. Por lo general, el expositor va a hablar una hora y luego vamos a tener una hora o 40 minutos para poder responder preguntas y que la persona que nos brinda su conocimiento en esa oportunidad nos pueda también responder a cada una de ellas. Hay algunas preguntas técnicas. Varias personas están preguntando si las exposiciones quedan grabadas. Así es. Nuevamente, sé que hay muchas preguntas, ¿no? Hay muchas preguntas de carácter técnico, de cómo aprovechar el campus, pero les recuerdo siempre lo mismo, ¿no? En el correo que se les envió notificándoles de su admisión al campus, está toda la información que van a requerir. Si lo leen con cuidado, van a ver que está todo lo relativo al cronograma de las sesiones, van a poder de ahí en los enlaces descargar el folleto o brochure donde está todo el cronograma de sesiones, ahí están los horarios. También tienen el usuario personalizado y la contraseña para que ingresen a la plataforma de diálogo político. En esa plataforma van a tener concentrados los materiales para cada sesión. Es bueno que revisen los materiales, va a haber videos, hay textos, a veces hay entrevistas, etcétera. En suma, materiales que cada uno de los docentes ha seleccionado para compartirlos con ustedes y si le pueden echar un vistazo antes de ir a la sesión, van a venir como más entonados, ¿no? De cara a cada una de ellas. También los enlaces para cada una de estas sesiones. Es el mismo enlace. Para todas las sesiones es el mismo enlace con el cual entraron aquí. Esos enlaces los tienen en el correo que recibieron hoy, por 2 veces deben haberlo recibido, y también los tienen en la plataforma de diálogo político. Cuando ingresan con su perfil de usuario y con su contraseña, van a ver que en cada módulo van a tener las pestañas para ingresar al Zoom de cada semana. Les recuerdo, todas las sesiones que quedan van a ser los días jueves de octubre, siempre a las 16 horas de Montevideo. Lo recalco lo de Montevideo porque puede haber cambios de uso horario en Europa, en el Cono Sur, etcétera. Entonces, siempre recordar que en caso de duda, vean qué hora es en su país el equivalente a las 16 horas de Montevideo. Y finalmente hay un correo, hay un único correo a través del cual pueden expresar dudas o expresar cualquier problema que se pueda presentar en el uso del material. Lo puso Ángel Arellano al inicio del chat. Les pido entonces que antes de desconectarse lo copien. Vamos a ver si lo podemos volver a poner aquí. De todas maneras, está aquí está ya.
Ya va. Está también en el brochure, ¿no? Ok, me parece que es lo más eficaz, ¿no? Está en el correo que les enviamos de admisión y está también en el folleto o brochure, está indicado el, el correo al cual van a poder transferir todas sus dudas o observaciones, etcétera, ¿no? Bueno, creo que quizás por hoy hemos ya concluido. Le damos las gracias a María Laura, que nos ha acompañado todo el tiempo aquí coordinando la sesión de Zoom, y los invitamos entonces para el próximo jueves, cuando tendremos el primer módulo con el profesor Armando Chaguacea. Muchas gracias y que tengan una feliz semana.